Como enseñamos, hermanos, la lección anterior, el domingo pasado, la esencia del mensaje del Evangelio consiste en la muerte, en la sepultura, pero también en la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el corazón de este mensaje. Las escrituras del Antiguo Testamento así lo declaraban. Los apóstoles, incluido Pablo, así lo predicaban. Y los testigos oculares también confirmaban esto, que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Pero a pesar, hermanos, de toda esta evidencia, desafortunadamente en la iglesia en Corinto había algunos que estaban diciendo: no hay resurrección de muertos. Y Pablo, hermanos, les hace ver a través de este capítulo lo terrible, lo inconsecuente que es declarar así a la ligera una enseñanza como esta. Todo lo que provoca, todo lo que deriva de decir no hay resurrección de muertos. En el versículo 12 de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermanos, lo que estos hermanos estaban diciendo, lo que afirmaban, era completamente contradictorio. Si de alguna manera aceptaban, y lo habían hecho, la predicación del Evangelio desde un principio, si aceptaban la resurrección del Señor Jesucristo, entonces argumentar en contra de la resurrección general de los muertos era algo completamente absurdo, algo completamente inconsecuente. Y se los hace ver Pablo con argumentos claros hacia dónde los llevaba a hacer esta declaración. La lección, hermanos, que vamos a estar considerando, tal cual Pablo lo dice: si los muertos no resucitan, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia lógica? Si acaso, ¿verdad?, fuera verdad lo que ellos dicen, que los muertos no resucitan. Pablo, hermanos, empieza a disertar, empieza a refutar, empieza a argumentar de una manera bien sólida, derribando este argumento de ellos. Empieza en el versículo 13 diciendo lo siguiente. Dice el verso 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La primera cosa, hermanos, muy básica y muy elemental, dice Pablo: si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces tienen que ser consecuentes y decir que Cristo tampoco resucitó. Este es el problema grave con esta aseveración que tales hermanos estaban haciendo. Si no hay resurrección de muertos, entonces por consecuencia la conclusión lógica es que Cristo tampoco ha resucitado. Y es que, hermanos, estos dos eventos no se pueden separar. Uno es la consecuencia del otro. Siempre han estado y seguirán estando unidos entre sí. La resurrección de Cristo Jesús con la resurrección general de los muertos. Los corintios, que negaban la resurrección de los muertos, podemos decir que creían en la resurrección de Cristo Jesús. Desde un principio que oyeron el Evangelio y lo obedecieron, así lo entendieron, así lo aceptaron, así se convencieron, se persuadieron. Sin embargo, lo que no estaban reconociendo era el propósito de la resurrección de Jesús. Sí resucitó, pero ¿para qué resucitó? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué meta? ¿Qué propósito? ¿Qué objetivo? Bueno, eso es lo que ellos no estaban reconociendo. La resurrección del Señor, hermanos, no fue simplemente un acto aislado que sucedió en algún momento de la historia. Su resurrección tuvo el propósito de garantizar que sus discípulos también resucitaran como Él resucitó. Para nosotros, los que hemos decidido seguir a Cristo Jesús, hermanos, la muerte no es el fin. El cuerpo, como explicábamos en esta mañana, el cuerpo vuelve a la tierra,
no dejaremos, hermanos, de existir, porque nuestra alma va a ir al reposo, va a ir al paraíso, al seno de Abraham. Y allí, hermanos, en aquel lugar donde estará nuestra alma, allí esperaremos la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13, dice también el apóstol: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, note usted, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Una cosa es consecuencia de la otra. La resurrección de Jesús, hermanos, es nuestra esperanza de resurrección. Lo que sucedió con el Señor es lo que esperamos también suceda igualmente con nosotros. Cuando creemos y enseñamos que Jesús resucitó de entre los muertos, al mismo tiempo también creemos y enseñamos que nosotros igualmente vamos a resucitar. Así que, hermanos, la resurrección de Cristo y de los creyentes se sostienen juntas, igualmente se derrumban juntas. No se pueden separar. No podemos decir yo creo en la resurrección de Jesús, pero no creo en la resurrección de los muertos. No se puede, dice el apóstol Pablo. Jesús murió y resucitó con un propósito, dice aquí la palabra de Dios, para que nosotros también resucitáramos con Él. Sí, en su segunda venida, hermanos, ocurrirá este evento. Dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, dice el Señor Jesús, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sí, hermanos, si no hay resurrección de muertos, entonces, dice Pablo, Jesús no resucitó. Si no hay resurrección de muertos, entonces Jesús murió y sigue muerto. Pero dice aquí él claramente, y escribe Juan esto que él ve, dice el Señor: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, y que ahora vive por los siglos de los siglos. Jesús vive. Jesús murió y fue sepultado, pero Él resucitó. Él no está muerto. Él vive y vive por los siglos de los siglos. Y dice claramente que Él tiene las llaves, es decir, que Él posee la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. En otras palabras, Jesús tiene el poder para resucitar de entre la muerte. Él tiene toda la autoridad, todo el poder, Él tiene las llaves. Esto es algo muy claro, hermanos. Si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. ¿Y qué pasa si Jesús no resucitó? Bueno, esto nos lleva, esto deriva en otras circunstancias aún peores todavía. Dice el apóstol Pablo, continuando la lectura, versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. No hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Fíjense cómo, hermanos, una cosa va llevando a otra y a otra. Imagínense, hermanos, que nuestra predicación sea vana. Los apóstoles se esforzaban grandemente y Jesús los mandó a predicar. Todos nosotros somos enviados a predicar. Pero si Jesús no resucitó, entonces nuestra predicación es vana.
El Señor Jesucristo, durante su ministerio en este mundo, Él dijo lo siguiente en Lucas 18, verso 32. Pues será entregado a los gentiles, hablando de Él, del Hijo del Hombre, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Jesús lo dijo estando en vida. Jesús les declaró exactamente lo que iba a acontecer y así sucedió. Lo maltrataron, lo escupieron, lo escarnecieron, lo afrentaron, lo azotaron y lo mataron en la cruz. Pero tal como Él había dicho, así sucedió. Al tercer día, el primer día de la semana, un domingo como hoy, muy temprano, Jesucristo resucitó de entre los muertos y salió de la tumba. Así sucedió. Pero hermanos, si Él solo dijo que resucitaría y no resucitó, entonces por consecuencia Jesús es un impostor. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Él no resucitó, hermanos, y Él dijo que iba a resucitar, entonces es un mentiroso. Es un charlatán. Es alguien en quien no se puede confiar. Podemos decir que su muerte entonces tuvo el mismo valor que el de cualquier otra persona que murió y permaneció muerto. Y si eso es así, hermanos, entonces no hay nada que como discípulos valga la pena predicar al mundo. Cualquier predicación sería completamente vana. Si Jesús no venció la muerte, hermanos, ¿cómo la venceremos entonces nosotros? Es el poder del pecado, el aguijón del pecado, es la muerte. Y si Jesús no resucitó, si Él no venció la muerte, Él, Jesús, entonces nosotros como cristianos, ¿cómo venceremos? ¿Cómo? ¿Cómo decirles a las personas que crean en Jesús? ¿Cómo predicarles y enseñarles acerca de Jesús? Y el resultado va a ser el mismo, como si no creyesen. ¿Qué buenas nuevas podríamos anunciar al mundo si no hay resurrección de muertos y por lo tanto Jesús no resucitó? Vana sería entonces nuestra predicación. ¿Qué vamos a decirles? Sobre una base así, hermanos, cualquier predicación carece de sentido, carece de valor. Es absurdo predicar. Por eso, hermanos, siempre hay que tener cuidado con lo que uno dice. Porque no es nada más decir algo, sino que eso lleva a otras cosas, hay más consecuencias. Ellos decían, no hay resurrección de muertos. ¿Ok? Fíjense muy bien todo lo que sucede con esa afirmación así, dice Pablo. Pero también dice en esta misma carta el apóstol Pablo en el nuevo versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, y dice, vana es también nuestra fe. Vana. Es decir, hermanos, sería una fe carente de toda sustancia, sin fundamento, porque no habría beneficio alguno en creer en un evangelio así, en creer en un Salvador muerto que no puede dar vida. Si Cristo, hermanos, no resucitó, todos los hermanos que sufrieron y aún murieron por su fe en Él, entonces lo hicieron en vano. De nada sirvió. La Escritura nos enseña que muchos fueron perseguidos, fueron azotados, fueron encarcelados, fueron apedreados, fueron torturados, fueron muertos en muchas diferentes formas terribles. La fe en Cristo Jesús, la fe en el Evangelio que ellos tenían era una fe muy grande. Allá en Apocalipsis, capítulo 2, verso 13, vemos un ejemplo de esto que les digo. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas
mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor escribe este mensaje a una iglesia de Asia Menor, a la iglesia de Pérgamo. Y había cosas dignas de elogiar de esta iglesia. Dice, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Hubo un hermano ahí en Pérgamo que se llamó Antipas. Y dice, él fue muerto entre vosotros. Y aún a pesar de que ustedes fueron testigos del sufrimiento, del martirio, de la muerte de este cristiano fiel, ni aún así negaron su fe en mí. Algunos historiadores comentan, el señor John MacArthur dice, según la tradición, Antipas fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce. Esto fue un instrumento de tortura y de muerte en aquellos tiempos. Un becerro, un buey, un toro de bronce, hueco por dentro, metían a la persona allá adentro y le prendían lumbre y lo quemaban hasta morir. La Biblia no revela exactamente cómo murió Antipas. Lo que sí dice el Señor, y me parece muy lógico con este pensamiento, es que fue un mártir. De alguna manera murió de una forma terrible, como escarmiento para la iglesia, a ver si de esa forma negaban la fe, pero ni aún así, dice, negaron la fe en Jesús. La fe era grande, la fe de Antipas y la fe de muchos hermanos en aquellos tiempos. Pero si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo nos resucitó y entonces la fe que podamos tener es completamente vana. Vana. Qué terrible, hermano, sería sufrir por una fe que no está sustentada en la resurrección y en una vida mejor. Abrazar una fe así sería completamente inútil, vano. Imagínense, hermanos, la tortura, el martirio de este hombre quemado vivo por su fe en una fe vana, una fe que no sirve si no hay resurrección de muertos, y por consecuencia Jesús no resucitó. Dice Pablo, observen, dense cuenta las consecuencias que lleva a hablar de esta manera. No hay resurrección de muertos. Pero continúa Pablo, hermanos, los argumentos. Y otra cosa que podemos ver en el versículo siguiente, en el 15, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, dice Pablo. Entonces, la siguiente consecuencia, el siguiente argumento de Pablo es que los apóstoles serían mentirosos y falsos testigos. Porque como ellos dicen, no hay resurrección y por lo tanto, ellos están testificando de una manera falsa acerca de lo que Dios hizo. Ellos habían estado testificando de Dios que Él resucitó a su Hijo Jesucristo. Una y otra vez los apóstoles predicaron esto. Pablo igualmente predicaba, igual que los demás apóstoles. En Romanos 10, versículo 8, por ejemplo, dice Pablo en esta carta, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de la fe que predicamos. Dice, ¿qué predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy importante, hermanos, en nuestra fe, nuestra convicción para salvación, que creamos que Dios resucitó a su Hijo, que Dios
le levantó de los muertos. Y esto era algo que ellos estaban predicando. Pero si Dios, hermanos, no lo había hecho, si Dios no había levantado a su Hijo, no lo había resucitado entre los muertos, entonces los apóstoles habían estado dando falso testimonio acerca de Dios y habían estado dando un falso mensaje al mundo, a las personas. Si no hay resurrección de muertos, ellos son falsos testigos. Y como falsos testigos, entonces son dignos de muerte. Por consecuencia, hermanos, también los que escribieron las Escrituras son mentirosos, son engañadores, y nadie debería de creerles. Los escritos de Pablo, hablando de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, entonces son falsos. Si Dios no lo hizo. Hermanos, qué terrible, qué terrible. Pero sabemos que ellos no son mentirosos y que lo que predicaban, hermanos, era la pura verdad y fueron testigos oculares. No solamente fueron inspirados, ellos mismos vieron a Jesús resucitado. No eran falsos testigos. Ellos hablaban la verdad. Y continuando Pablo sus argumentos, dice también en el versículo 16 y 17, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, otra consecuencia de decir que no hay resurrección es que aún vivimos en pecado. Si Jesús no resucitó, entonces Jesús fue vencido por el pecado y todos de la misma manera lo somos también. Si Jesús permaneció muerto, también nosotros estamos muertos. Muertos, hermanos. Y el pecado sigue prevaleciendo en nuestras vidas. Eso es lo que nos enseña, hermanos, aquí la palabra bendita de nuestro Dios. Dice en Romanos en el capítulo 4 y versículo 24. Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo no solamente murió y fue sepultado, Él fue resucitado para nuestra justificación. Pero si Jesús nos resucitó de entre los muertos, entonces no estamos justificados, no estamos perdonados, vivimos en nuestros pecados y delitos y por consecuencia condenados a la perdición eterna. Aún vivimos en nuestros pecados. Si Jesús nos resucitó, cuando una persona es bautizada, hermanos, de nada sirve. Entra al agua como pecador y sale del agua como pecador, en la misma condición. Porque si Jesús nos resucitó, entonces no hay justificación para los hombres. No hay perdón de pecados. Si Jesús no resucitó, su muerte en la cruz no logró nada para la humanidad. Sí, murió y fue escupido y fue abofeteado y desfigurado y clavado en una cruz. Pero si no resucitó, su muerte no logra nada. No salva a nadie. No expía los pecados de nadie. No justifica a nadie. No lava, no santifica, no purifica a nadie. ¿Sí? Él no puede ofrecer un sacrificio por nuestros pecados. Él no es capaz de salvar si Él no resucitó de los muertos, dice el apóstol Pablo. Y continúa diciendo, versículo 18. Entonces,
también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más dignos de lástima, de pena, si Jesús no resucitó. Hermanos, si no hay resurrección, Jesús no resucitó, y por lo tanto el destino de todas las personas, incluso de los que creen y sirven a Cristo en esta vida, su destino es el tormento eterno, la condenación por los siglos de los siglos. ¿Sí? Esa es la triste realidad. Esa es la consecuencia de hablar como algunos corintios hablaban. Cuando dice el apóstol Pablo dormir, hermanos, es una manera metafórica de referirse al morir. En ese sentido, Pablo lo que está diciendo es que los muertos en Cristo perecen, es decir, mueren en pecado, y por lo tanto mueren sin esperanza, destinados a la condenación eterna. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Había hermanos que ya habían muerto, que habían partido de este mundo. Entonces, por consecuencia, ellos perecieron. Ellos no están en un lugar mejor, dice Pablo. Ellos están sufriendo el castigo, el tormento, porque murieron en pecado, porque no fueron justificados. Dice Pablo, una vida así es una vida de lástima. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Vivir una vida cristiana bajo estas condiciones, hermanos, no tiene razón de ser. Vivir una vida cristiana no tiene sentido si nuestra esperanza en Cristo solamente, como dice Pablo, es para esta vida. Si nuestra esperanza en Cristo Jesús, hermanos, no es para la vida venidera, no es para más allá de la muerte, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si hermanos, esta vida que ahora, en este mundo, en este siglo estamos viviendo, es la única vida que vamos a vivir, entonces la estamos viviendo de manera equivocada, dice Pablo. La estamos desperdiciando de alguna manera. Nos estamos sacrificando y esforzando por nada. Nos estamos privando de la única oportunidad para experimentar deleites y placeres. Si esta es la única vida que vamos a vivir, hermanos, entonces estamos viviendo mal. Si no es resurrección de muertos, nuestra vida en este mundo es sinónimo de una vida miserable. Miserable. Estamos sufriendo, estamos luchando, nos estamos esforzando, estamos padeciendo, nos estamos absteniendo. Para nada. Para nada, dice Pablo. Porque si nuestra esperanza solo es para esta vida, no para el más allá, dice Pablo, somos los más dignos de lástima. ¿Qué caso tiene vivir así? Todo esto, hermanos, todo esto era consecuencia de lo mismo. Todo esto era lo que derivaba esa falsa enseñanza de algunos de que no había resurrección de muertos. Los saduceos enseñaban así, como veíamos esta mañana. No hay resurrección, no hay espíritu, no hay ángel. Sí hay espíritu, sí hay vida más allá de la muerte, sí hay juicio, sí hay resurrección, sí hay una vida en el cielo, y también hay una eternidad de tormento. Sí lo hay. Sin embargo, hermanos, Pablo termina en el versículo 20 dándonos y diciéndonos la realidad de las cosas. Esa doctrina, esa herejía no debía ser atendida, escuchada. Debían desechar los corintios, y por ahí se estaba introduciendo esa falsa enseñanza. Deséchenlo, dice Pablo. Esta es la realidad. Versículo 20. Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Esa es la pura verdad, hermanos. Sí hay resurrección de muertos y Cristo sí resucitó. Claro que sí. Y había pruebas indubitables, testimonios, la predicación de los mismos embajadores de Cristo. Y las mismas escrituras así lo enseñaban. Lo que algunos en Corinto estaban afirmando respecto a la resurrección, hermanos, no era más que una falsa enseñanza, una mentira del diablo. La verdad consistía en esto que dice el apóstol Pablo en este versículo 20. Esta es la verdad, que Cristo resucitó de los muertos, y dice algo muy importante, que Él ha venido a ser las primicias de los que durmieron. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Su resurrección es un hecho y por lo tanto nuestra predicación no es en vano. No, tampoco nuestra fe es en vano. Su resurrección es un hecho, por lo tanto los apóstoles hablaron la verdad. Por lo tanto sus escritos son confiables y verdaderos. Por lo tanto, nuestros pecados sí fueron perdonados. Por lo tanto, ahora nosotros estamos en Cristo y por consecuencia tenemos esperanza fiel y segura de una vida más allá de la muerte. Hermanos y amigos, Jesús ha resucitado y Él es las primicias de los que durmieron. Las primicias de todos esos hermanos y hermanas que en esta vida se esforzaron por hacer la voluntad de su Señor. Él es las primicias. Pudiera ser una lista larga de hermanos que aquí estaban entre nosotros, que aquí ocupaban lugares en estos asientos, hermanos que aquí adoraban con nosotros, hermanos que se esforzaron y fueron fieles hasta la muerte, y que nos ha tocado despedirlos y estar en sus funerales y verlos ahí, hermanos, sus cuerpos siendo sepultados. Dice Pablo, Cristo es las primicias de los que durmieron. Es decir, hermanos, que Él fue el primero en resucitar para nunca más morir, y nosotros le seguiremos de la misma manera. Así como Él murió, fue sepultado y resucitó, todos los que han muerto en Cristo Jesús y los que moriremos si Cristo no viene antes, vamos a resucitar como Él resucitó. Él fue el primero, Él fue las primicias. Así como en el Antiguo Testamento las primicias de las cosechas se ofrecían a Dios, Jesús fue las primicias de toda la cosecha que habría de venir, de todos nosotros, si morimos fieles en Cristo Jesús. Así que, hermanos, nunca dudemos o cuestionemos que hay vida más allá de la muerte a través de nuestro Señor Jesucristo, porque al hacerlo, si dudamos y cuestionamos, al igual que los corintios, cuestionaríamos y dudaríamos de la palabra de Dios y de sus promesas. La resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo es la esencia, el corazón, el centro del mensaje del Evangelio. La resurrección de los muertos es una realidad. Yo me pregunto, ¿todos creemos en la resurrección de los muertos? Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Yo creo que Jesús resucitó, yo lo creo. Y sé que un día cuando Cristo venga también los muertos han de resucitar. Lo creo, por fe lo creo. ¿Todos lo creemos, hermanos, de la misma manera? Y si usted lo cree, ¿se está preparando para la vida eterna? ¿Se está preparando para ese gran día? Porque imagínense, hermanos, decir, no, yo sí creo
Yo sí creo en Cristo, yo creo en el mensaje del Evangelio, que Jesús vino a este mundo y murió por mí y fue sepultado y que resucitó y que un día vamos a resucitar también. Pero si no se está preparando, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Si en verdad creemos que hay resurrección y que en Cristo Jesús, hermanos, un día resucitaremos para vida eterna, tenemos que demostrarlo a través de nuestra vida, con nuestra obediencia a Cristo Jesús, nuestra obediencia a su palabra, a sus enseñanzas. Dijo a sus discípulos: enséñenles todo lo que yo he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nos esforzamos en aprender y en guardar lo que Cristo nos mandó, estamos demostrando que en verdad creemos y queremos un día resucitar con Él y ser llevados con Él a las mansiones de los cielos. Si hay amigos en esta tarde que aún no han obedecido el Evangelio, pues queremos invitarle: prepárese, porque la venida de Cristo Jesús, la resurrección, cada vez está más cerca. No sabemos cuándo será, pero también, hermanos, la muerte, como esta mañana hablábamos, todos un día vamos a morir. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Quién sabe? Todos aspiramos a llegar a nuestra vejez y cumplir 90, 100 años de edad y decimos: todavía me falta mucho, pero en realidad no sabemos si llegaremos a nuestra vejez. Sí, los ancianos mueren, pero también la gente más joven, aún hasta los niños muchas veces mueren. Pero nosotros, los que ya tenemos responsabilidad delante de Dios y que aún no hemos obedecido el Evangelio, si no lo hemos hecho, debemos de hacerlo. Y los que ya lo hemos hecho, seguir adelante y perseverar fieles en el camino de Dios para plena certeza de la esperanza. Gracias, hermanos, gracias, amigos, por su atención.